En Agroradio, Agroilustres, un espacio de las personas ilustres de la agricultura. Buenas y bienvenido a la sintonía de Agroradio. Bueno, y en este momento vamos a dar comienzo a una nueva sección, a un nuevo espacio dentro de la programación de Agroradio y también en las imágenes de Agrodifusión Televisión de Agroilustre. Este espacio lo que quiere poner de manifiesto o ver la otra parte que a lo mejor no conocemos de esas personas que son ilustres dentro de la agricultura, esa parte más intimista, más de la persona, ¿no? Y queremos empezar esta sección con Juan Antonio Díaz Planelle, porque creo que es de las poquitas personas que quedan vivas de esa lucha de los años 70-80 por por empezar y empujar esta agricultura que tenemos hoy en día, que si no hubiera sido por esa generación de los 70 y 80, no estaríamos donde estamos hoy en día. Bueno, pues buenos días, Juan Antonio. Buenos días, Tony. Juan Antonio, pues nada, pues agradecerte que hayas aceptado la invitación de poner en marcha esta sección de Agroilustre, donde queremos ver la otra cara de la persona, el personaje que se conoce en la agricultura, sino de su vida, la trayectoria de su vida. Y como bien he dicho, creo que eres un ejemplo, o el mejor ejemplo, que queda vivo de esa generación de los 70 y 80, de esa agricultura que vosotros sabréis lo que pasasteis para ir abriendo mercado en Europa. Pues, Juan Antonio, vamos a hablar de tu vida. ¿Dónde naces? Yo nací en un pueblo de Alicante que se llama San Juan, porque mi madre es de Alicantina y mi padre es almeriense. ¿Tu padre es de? Gádor, Almería. Ah, pero tú estás muy vinculado a Canjaya. Sí, bueno, eso es la historia, pero esa historia empezó más después. Bueno, pues nada, naces en Alicante. Sí. Y bueno, pues nada, ¿familia humilde o familia clase media? Sí, familia clase media. Clase media, ¿no? Y cuando yo tenía 4 años, soy el menor de 4 hermanos, y cuando yo tenía 4 años, mi padre decidió venirse a Gado, que era su tierra y todo eso. Entonces con mi madre pues nos venimos a Gado. Yo con 4 años ya me vine a vivir a Gado. ¿Y ahí os dedicáis ya? Mis padres tenían ganado, tierra ahí, y teníamos una carnicería en Gado. Bueno, mira, esa parte no la sé yo, que tenía una... Sí, tuvimos una carnicería en la plaza de Gado, que era mi madre la que la llevaba y todo eso, y nosotros teníamos una carnicería, matábamos de todo. Una vez creo que me contaste que de chiquitillo incluso había su pastorcillo, ¿no? Sí. O sea, tú también sabes lo que es estar tirando el cerro con los animales. Sí, yo iba a un colegio allí de Gado, fuimos un colegio particular y todo eso, y con 14 años me tuve que ir de la escuela porque mis padres tuvieron un fracaso comercial y nos dejaron a deber mucho dinero por el tema del comercio, y yo me tuve que ir de la escuela a cuidar las cabras y todo eso, a buscarte la vida, a buscarme la vida. En el tema de buscarte la vida ha sido bastante bueno, Juan Antonio. ¿Me has contado anécdotas? Ha habido de todo. He sido un comerciante nato. Yo siempre... Se ve que el tema del comercio lo llevo en la sangre porque he sido un comerciante, he hecho muchos comercios. Y la vida te va llevando hasta que al final te encaja donde quieres decir, donde la vida dice, aquí este es tu sitio y aquí tienes que estar. Bueno, pues ahí con ese fracaso, bueno, pues, como se dice, pues las penurias llegaron a la casa, ¿no? O esos recortes económicos. Y a partir de ahí te pones, pues a cuidar cabras y a buscarte la bichuela. Profesionalmente, ¿estuviste también de comercial vendiendo bollería o algo de eso? Sí, yo, y cuando tenía 22 años, ya tenía el carnet y eso, con 22 años, pues me ofrecieron ser distribuidor de magdalena Ortiz en toda la provincia de Almería. Y lo acogí con un coche que me compraron mis padres, un coche viejo de segunda mano, y llevaba magdalena por toda la provincia de Almería. Magdalena y... Bueno, y luego de todo lo que pillaba, ya con eso yo empezaba a vender todo lo que... Yo me acuerdo que pasaste una vez por no sé dónde y había un abuelo en la puerta de ahí, en un pueblo de la Alpujarra, estaba abriendo los pimientos para sacar la semilla o algo de eso. Y le vendiste el pimiento, ¿no? Sí.
Y bueno, cuando venía por aquí veía las subastas que había, entonces yo no tenía ni idea de lo que eran las subastas de las alhóndigas que había, pues pasaba por las alhóndigas y algunos que luego ya me los conocí más, pues, unas cajas de tomates, unas cajas de pimientos, de pepino, y las echaba en la furgoneta, y igual que cuando iba a todos esos pueblos me paraba y vendía. Entre Madalena y Madalena, un tomate, ¿no? Un tomate, sí, sí. Y bueno, ahí empieza eso, pues, buscándote las habichuelas, recorriéndote las alpujarras con las magdalenas. ¿Y cómo es el paso? ¿O cómo es la llegada de Juan Antonio a la comercialización de la agricultura de Almería? Bueno, yo por las noches, después de estar por el día repartiendo gado, entonces era un pueblo que económicamente estaba muy bien porque las naranjas valían mucho dinero, y me juntaba con unos muchachos de allí, de mi edad y todo eso, y en mi coche los llevaba de fiesta, donde había una fiesta con eso, y así surgió lo de Canjaya. Fuimos a Canjaya, que había una gente muy agradable y todo eso, y íbamos allí por la noche y eso, estábamos bailando y todo eso. Allí fue donde tuve la suerte de encontrar a la mujer que tengo y eso, y luego me casé con ella y ya me trasladé a Canjaya. En Canjaya abrí una tienda de Canjaya, de fruta y verdura y de todo, y conocí a mi mujer y allí nació mi primer hijo. ¿En Canjaya? En Canjaya. ¿Y cuándo te trasladas al Poniente? Bueno, mi suegro había sido encargado y comprador de uvas para varias empresas allí en Canjaya. Y le ofrecieron un trabajo aquí en el Ejido. Mi suegro fue la primera persona que contrató el Merco Almería. Aquí se fundó Merco Almería. El primero que entró a trabajar en Merco Almería fue mi suegro, de encargado general. Que eso pertenecía a una empresa... Una empresa nacional, los Mercos. Mercorsa. Mercorsa, sí. Mercorsa. Y fue el primero que vino a trabajar cuando se abrió el Merco aquí en el Ejido. Cuando se abrió aquí en el Merco el Ejido, en Pampanico. Entonces no estaba donde está hoy en día... No, estaba en el almacén de Pampanico. Allí se abrió el almacén de Pampanico. Ostras, pues no sé yo eso. Sí, el almacén que hay en Pampanico, enfrente de lo del cartón de ahora, de Cortiza. Ese almacenito que hay allí. Ese lo alquiló el Mercosa y ahí empezó el Merco. Que yo ya entré ahí. Yo, a los 7-8 meses de estar mi suegro y aquí, al Merco le hacía falta un empleado para buscarle mercancía en la subasta, en la alhóndiga, esas cosas que yo conocía, y entonces don Jaime de Vicente Núñez, que fue el primer gerente de Merco Almería, me llevó, me hizo una entrevista y yo empecé a trabajar en Merco. ¿Y ahí a qué te dedicabas, Juan Antonio? A ir por la subasta y por el campo comprándole a los agricultores mercancía para que el Merco funcionara. ¿Qué año más o menos? Eso fue en el 73. Hostia. Hace años ya, ¿eh? Sí. Hace 51. 51 años, Juan Antonio. ¿Cuántos años tenías tú cuando estabas ahí en Merco? 24. O sea, con la Madalena estuviste 2 años. Sí. ¿Y cuando te viniste aquí, cerraste la tienda de Canjaya o todavía la familia sigue? No, la traspasamos. La traspasamos a una empleada nuestra que había allí, se quedó con ella y nosotros nos vinimos todos aquí, mi mujer y mi hijo. Y bueno, ¿y cuántos años estuviste ahí en Merco Almería? Bueno, Merco fue una empresa que funcionaba muy bien, funcionaba muy bien y todo eso, pero luego, como era una empresa nacional, con los cambios políticos y eso, echaron a un compañero. Yo no puedo con esas cosas, no soy político ni tengo nada que ver con eso, pero no me gusta que se cometan injusticias, y entonces ese compañero y yo y varios agricultores más fundamos Agromurgi. ¿Año? Yo fui fundador de Agromurgi en el 79, creo que fue. ¿79? 79, 80, sí. ¿Pero empezaste directamente en las nuevas instalaciones o estuviste en algún almacén previo de alquiler? Sí, estuvimos trabajando en Domar. ¿Lo que fue Domar? Domar, sí, lo que era Domar, allí más abajo del Merco, allí estuvimos mientras que se hacían las instalaciones de Agromurgi, estuvimos allí trabajando. ¿Durante cuántos años has estado en Agromurgi?
Pues 14. 14 en Agromurgi. Decidiste marcharte y... Sí, también por temas personales y todo eso. Es la empresa que mejor ha funcionado de todos los años, porque esa empresa empezó con un capital que tuvimos que poner todos los socios, y a los 4 años se nos devolvió el capital que habíamos puesto y una parte de regalo, porque es la empresa que mejor ha funcionado. Entonces yo digo, como esa, no había tantas competencias aquí, no había tantas competencias, y esa funcionó perfectamente. Y luego de ahí, pues ya te digo, por motivos también personales, me fui y fundé Agroiris. Juan Antonio, esa etapa del 75 en adelante hasta finales de los 80, los comerciales de la zona, ahí hacíais verdaderas peripecias. Me contaban anécdotas, me han contado lo que he dicho antes, de toda tu generación de comerciales, de coger el coche y vámonos a buscar mercados. Y coger el coche y tira para arriba sin ningún destino. Bueno, yo te digo, Antonio, que si hoy yo soy lo que soy, gracias a estas 3 empresas, pues, primero, sobre todo las 2 que he estado, es por la suerte que he tenido, en la gente que he confiado. Fui el primero que empezó a exportar mercancía a Francia, a Alemania, incluso a Rusia. Tuve una entrevista con un cliente italiano. Me llamaron, un conocido de la zona, que estaban comiendo un restaurante, vinieron y confié en él y empecé a ver. He tenido mucha suerte con la gente que he confiado, no he tenido fracasos. Soy una persona que piensa de una forma comercial, que lo tengo desde que era niño. Lo más barato que se vende es lo que no se cobra. Pero que para eso tienes que tener suerte, es muy arriesgado. Sí, bueno. Tú sabes cuando decían otros compañeros de la zona, otros, Planella está mandando a Alemania, a un italiano, a un ese qué, eso es muy fácil. He tenido mucha suerte. Yo comercialmente he tenido mucha suerte. Juan Antonio, ¿cómo eran esos años de coger el coche, tira para allá, a ver a quién nos encontramos? Entonces no había seguros ni cosas de esas, era confiar en la gente y que la gente te pagara. Pero cuando tú llegabas, no sé, a principios de los años 80, a Europa a buscar mercado o cliente, ¿andas bien de idioma o escaso? Nada. Cuando llegaba a Alemania a hablar con algún posible cliente y tal, ¿cómo era esa primera entrevista? Siempre había una persona de ellos que hablaba español y alemán, y así negociábamos. ¿Pero tenías citas previas concertadas? Sí. Siempre ibas con la cita previa. Yo preguntaba a gente, oye, ¿quién vende en Alemania? ¿Qué supermercado? Que eso yo lo veía venir, que los supermercados iban creciendo cada vez más y más y más, los mercados iban desapareciendo. Entonces pues hablaba con una persona de mercado, y me decía, pues el supermercado X, ese va a viento en popa, y entonces intentábamos una entrevista con ese supermercado para poder venderla a él directamente. Juan Antonio, ¿en aquella época había muchos enganches a la empresa de aquí de Almería? Por parte de... Sí, hubo muchos enganches. Hubo muchos enganches, ¿no? Y en aquella época ni seguro ni nada que se le pareciera. O sea... Por eso te he dicho antes, y lo vuelvo a repetir, la suerte que yo he tenido, no por decir que sea maldísimo, la suerte que confié en esas personas que al final me pagaron. Ahora tuve problemas con un checo que tuve que coger un avión a Austria, y de Austria en un coche a Chequia, y cuando fui allá a pagarme y todo eso, porque ese había venido de Huerto, me tuvo que pagar en dinero. Allí. Y me tuve que venir con el dinero para acá, en la esa. Es el tío más difícil que he tenido, es el más grande que he tenido. Sí, pero al final hubo un entendimiento, ¿no? Sí, al final sí, claro. ¿Cómo se lo dijiste? ¿En español o en checo? No, precisamente fuimos al banco que había, y en el banco había un chico que hablaba español perfectamente. Quería darme otro talón para que me trajera otro talón para España, y yo dije, no.
Billetes de contar. Billetes de contar. Juan Antonio, pues termina esa etapa en Agromurgi, pues quizá en aquella época una de las empresas más señeras, ¿no? Que a mí yo estaba más o menos pequeño y creo que era una de las más Agromurgi era el número uno en todo en la zona, de cara a los agricultores y todo eso. Nuestros precios no eran despreciables con nadie, siempre eran los mejores precios del sector, y de cara a nuestros clientes igual. Aquello fue una maravilla. Juan Antonio, ¿y se puede contar los motivos personales o no se pueden contar? No quiero entrar. Hace tantos años que yo ya lo he olvidado y todo eso. Bueno, pues decides venirte a tierra de Almería, a un almacenillo muy cerquita de donde estamos nosotros ahora. Un almacenillo que era de un socio que entró en nosotros también. Este hombre era murciano, tenía el almacén comprado y entró de socio también en Agroiris para empezar a funcionar. Él me conocía porque ellos tienen una empresa muy fuerte en Murcia y entramos ahí. Un almacenillo pequeñito, no. Lo siguiente. Sí. ¿Cuántos millones de kilos hiciste ahí el primer año? Ahí se hicieron 11 millones de kilos. Pero trabajamos todos los días y toda la noche, de día y de noche y todo eso. Eso no paraba. Eran otros tiempos y la gente... Pero el almacén es que era pequeño, de risa. Pequeño, lo siguiente. Tuvimos que hacer una ampliación, un chambao allí para poder apañarnos, porque no había ni a dónde meter el cartón, ni a dónde meter... Y ahí prácticamente el toda la gente, fábricas de cartón y todo eso que me conocían, colaboraron conmigo. Otras me traían el cartón ya montado y todo. Ya te digo, yo he sido muy feliz con la gente que me ha acercado. Toda la gente de transporte, todo eso, la gente ha confiado en mí, ¿no? Lo que quieras, como quieras. Y eso es un orgullo. Sí, hombre. Pero porque también saben que, Juan Antonio, ¿a qué hora llega la empresa? Normalmente a las 6. ¿A qué hora se va Juan Antonio? Cuando termino. Cuando termino significa... Hasta que se acabe, hasta que esté todo claro. Hombre, ya a lo mejor con la edad que tienes, por lo mejor sí ha levantado un poquito el pie del gas, pero a las 6 de la mañana se sigue estando el tío ahí, ¿no? Sí. ¿Cuántos años aquí en el almacén? En este almacén de Tierra de Almería. Aquí 2. 2 años, ¿no? 2 años. O sea, el tiempo justo de construir el nuevo. construir Agroiris. ¿Volumen que tenéis ahora? Aproximadamente. Este año vamos a subir todo eso, pero 160, 170 millones de kilos. Tenemos 6 almacenes. Eso ha sido una ESA que me tengo que poner yo, porque mi ilusión era... Yo no veo solamente vender, también veo más cosas, ¿no? Y hoy tenemos 6 almacenes. Que es un patrimonio. Aparte de eso, es que estamos especializando a los almacenes en que hagan un producto único. Y así la persona que va a trabajar y está haciendo todos los días una cosa, al final sabe de esa cosa. La que desde lejos ya sabe por dónde va. La persona que está... Y otra de las cosas más grandes que hacemos, todo eso, y eso es el ese de mi hijo, es la maquinaria. La maquinaria no se cansa, no echa horas, y eso es una maravilla, vamos, eso es una maravilla. Entonces tú apuestas por la robotización o la continua mejora en la maquinaria de manipulado. Totalmente. ¿Quién me estuvo contando? Hablando con un amigo que hace poco ha estado en China, viendo una fábrica de maquinaria agrícola. Dice que allí hay trabajadores físicos lo justo y necesario. Lo justo y necesario es 10, 20. Todo lo demás, robot. Todo. Sí. Dice que todo... Hombre, no es producto agrícola. Y me llama mucho la atención China, pero si hay en teoría en China la mano de obra, creo que es barata, no lo sé, hablo desde el desconocimiento. Pero me dijo, no. Dice, allí los trabajadores, lo justo. Lo justo. Todo lo demás, robots para ensamblar, soldar, pintar. Así de claro. Al final va a haber más robots que criaturicas, ¿no, Juan Antonio? Sí. Al final ese será el camino. Si nosotros, ya te digo, si algún día quieres, vienes por allí, tenemos una máquina que hace 3 productos o 3 colores a la vez. Y eso en tema de pimiento, somos una empresa muy grande de pimiento. Hacemos más de 100 millones de kilos de pimiento. Y eso es para verlo. Entran por un lado, se vacian
automáticamente, sin que haya una persona, y solamente hay una persona al final que va poniendo en la caja lo que sea y automáticamente salen los palés hechos. Juan Antonio, ¿cuántos años tienes? ¿76? 6 voy a cumplir. El día 4 de noviembre tendré 76 años. 76, no lo aparenta. Sí, bueno. Pues yo te echaba 71 o así, ¿eh? Gracias. Juan Antonio, ya para terminar la entrevista, no sé, esa fusión, esa unión comercial, esa quizás la espinita que te va a llevar, que no se ha podido conseguir en la agricultura de Almería. Pues la verdad es que sí. La verdad es que sí, que yo llevo ya muchos años, ahí está por escrito y por eso que lo he pregonado siempre, porque por lo menos las 8 o 10 empresas de un cierto volumen que nos teníamos que sentar, que es muy fácil, sentarse una vez a la semana y hablar de unas cosas que luego se cumplan. Eso no perjudica a nadie. Porque luego al final todos trabajamos con los mismos. Hoy ya te digo, antes eran los mercas que había, eran los que vendían y todo eso. Hoy ya va directamente al consumidor. Va al supermercado, el supermercado distribuye y todo eso. Entonces, hablar de una planificación, de unos mínimos de producción, porque producir en Almería cuesta mucho dinero. Y bajar de esos mínimos de producción es lo que había que estudiar. Porque luego al consumidor vemos que hay unos precios disparados de cómo se compra, cómo se vende. Yo no sé los gastos que tiene un supermercado y todo eso, no es mi trabajo. Pero sí sé los gastos que tiene un productor, un agricultor. Sí sé los gastos que tiene un productor. Y cuando vende por debajo de ese precio, un año, otra campaña y otra campaña, al final tendrá que cerrar la puerta. Sí, porque, es decir, si tiene un colchoncillo, una campaña mala, pues la puede soportar. Exactamente. Pero 3 no. No. 3 no. Bueno, pues Juan Antonio Díaz Planelles. Juan Antonio, muchas gracias por aceptar la invitación de ser el primer invitado de este Agro Ilustre. Esperemos que sean muchos años los que estén en esta cadena. Pues nada, pues oye... muchas gracias a ti, Antonio, que nos sigamos viendo. Por muchos años. Muchas gracias. Bueno, pues nada, pues ya sí vamos a poner el punto final a este primer espacio de Agro Ilustre. Pues nada, pues la semana que viene, más Agro Ilustre. En Agroradio, Agroilustres, un espacio de las personas ilustres de la agricultura.